Creo que comenzaremos con una pregunta de prueba. Voy a darles una cita que puede ser del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o de William Shakespeare. Vamos a hacer una votación sobre cuál creen que es. Esa es la pregunta. Aquí está la cita. Si hacen estas cosas cuando la madera está verde, ¿qué van a hacer cuando esté seca? Los que dijeron Nuevo Testamento ganaron. Pero ahora tienen que decirme dónde está en el Nuevo Testamento, si pueden. Bueno, en realidad se los diré yo. Está en el Evangelio de Lucas y es lo que dijo Jesús mientras cargaba su cruz por las calles de Jerusalén. ¿No es sorprendente? Y la razón por la que no lo sabemos es porque está en el Evangelio de Lucas. Y Lucas es el evangelio menos conocido de todos. Curiosamente, por eso me alegro de que hablemos de él. Todos conocemos la parábola del buen samaritano y el hijo pródigo, y una o dos partes más de Lucas, pero el resto no lo sabemos. Así que esa es una de las razones por las que lo estamos hablando. Bueno, terminamos la última vez con Jesús subiendo las colinas detrás de Capernaum y pasando tiempo con su padre para preguntarle, ¿qué debo hacer a continuación? Y su padre le dijo que dejara de curar a la gente. Dijo, esa no es la razón principal por la que te envié. Eso te hará popular. Y por supuesto había multitudes llenando las calles en Capernaum, esperando ser sanados. Y Jesús podría haber tenido mucho éxito si se hubiera entregado a un ministerio de sanidad. Pero su padre le dijo, no, te envié a predicar las buenas nuevas del reino de Dios, así que continúa con eso. Bueno, sanar a las personas es parte de eso, pero no es lo principal. Y terminé la semana pasada diciéndoles que les prometía que les contaría un poco sobre cuáles son las buenas noticias del reino de Dios. Porque para muchos, estas no son buenas noticias, en absoluto. De hecho, los deja bastante fríos e indiferentes. ¿Cuáles son las buenas noticias sobre el reino de Dios que Jesús fue enviado a predicar? Bueno, primero necesito decirles que deben entender qué es un reino, porque la mayoría de nosotros nunca hemos vivido en un reino. Sé que esto es el Reino Unido, pero tengo noticias para ustedes. No está unido y no es un reino. De no ser por eso, es un nombre muy bueno. Pero estamos aprendiendo que Escocia quiere salir e Irlanda del Norte está en un problema, por lo que no es un Reino Unido, y no ha sido un reino durante siglos. Estaba viendo un programa de televisión la última semana de la vida de Charles I y Oliver Cromwell. Y eso fue solo parte de la historia de cómo gradualmente le hemos quitado el poder a nuestra familia real a lo largo de los siglos. Pero la reina, pero no gobierna. Y nunca ha tenido yo que considerarla en alguna decisión que he tenido que tomar. Cuando estaba en la Fuerza Aérea, tuve que firmar un documento de confidencialidad secreto y tuve que jurar ser leal a la reina. Pero nunca más se me pasó por la cabeza. ¿Cuál es entonces el punto de tener una reina? El punto es el poder que ella mantiene de otras personas. Y ese es el valor principal de nuestra monarquía. Pero ella no gobierna, ella reina. Y hubo un primer ministro francés que dijo esto: Francia es una monarquía disfrazada de república
Y Gran Bretaña es una república disfrazada de monarquía. Y es un comentario bastante profundo cuando lo piensan. Es verdad. No queremos vivir en un reino. Queremos ser libres. Ser nuestros propios reyes, nuestras propias reinas, y llevar nuestras vidas como nosotros queremos. Estaríamos muy resentidos si la reina empezara a ser gobernante, además de reina. No nos gustaría, y probablemente emigraríamos. Quedan muy pocas de las llamadas monarquías absolutas en el mundo. 24 coronas han desaparecido de Europa desde la Primera Guerra Mundial. 24 se han ido. Y los que quedan son los que llamamos monarquías constitucionales, lo que significa que no tienen poder sobre nosotros. Ahora, un reino, en primer lugar, tiene un rey. Eso es lo que hace un reino. Y en segundo lugar, tiene súbditos voluntarios. Un buen rey vivirá para sus súbditos. Un mal rey para sí mismo. Por su propio poder, riqueza o estatus. Y cuando estudias los libros de historia, ha habido muchos más reyes malos que reyes buenos. Y es por eso que no nos gusta la idea. El poder se le sube a la cabeza. Tengo noticias para ustedes. He encontrado el perfecto rey. Y su nombre es Jesús. Mi trabajo es ir por las naciones diciéndoles que no son repúblicas, que son reinos. Y he venido en nombre de su rey. No es un mensaje muy popular en los países musulmanes, pero me arriesgo aún en esos lugares. Así que un reino está compuesto de un rey soberano que gobierna y súbditos que obedecen esa regla. Así que un verdadero reino no tiene elecciones, no tiene partidos políticos, el rey gobierna. Y eso es todo. Y quedan muy pocos reinos. Arabia Saudita es uno de ellos. Suazilandia es otro. Y si ahora alguna vez van a Suazilandia, van a ir un rey con una monarquía absoluta y no tienen elecciones, no votos, no hay cámaras de debate. Hay un rey de Suazilandia y él gobierna y la gente de Suazilandia le obedece. Eso es un reinado. Ahora, cuando se habla del reino de Dios, significa que Él es el rey. Y que está buscando por súbditos para que estén en su reino, porque no tiene muchos. Y de hecho, como les dije la última vez, ya sea que lo crean o no, este mundo no está gobernado por Dios. Satanás es el llamado Dios de este mundo, el gobernante de este mundo, e incluso el príncipe de este mundo. Y el lío en el que estamos metidos y del que nunca parecemos salir, con guerra tras guerra tras guerra, con mala salud, tras mala salud, tras mala salud, se debe al hecho de que el rey del mundo, de los seres humanos, es el diablo. Y se ha rebelado contra el rey del universo, que es Dios. Cuando los judíos comen y dan gracias a Dios por la comida, siempre dicen, Rey del universo, gracias. Y están afirmando la verdad. Dios es el Rey del universo, pero no es el Rey del mundo en el que vivimos. Y sabemos que Satanás es el rey de este mundo con el permiso de Dios. Cuando la raza humana le dijo a Dios,
No te queremos diciéndonos cualquier cosa, no te queremos decidiendo por nosotros lo que está bien y lo que está mal. Lo vamos a decidir por nosotros mismos. No significa que tuviéramos libertad total, porque Dios permitió que Satanás entrara en el juego. Y nos guste o no, nacimos en el reino de Satanás. Y eso explica por qué el mundo está en el lío en el que está. Ahora hay dos tipos de sujetos en un reino: los voluntarios y los obligados. Y la única cosa que Dios no va a hacer es obligar a nadie a ser su súbdito. Tenemos plena libertad para rebelarnos contra Él como rey. Pero la pena es que Él permite que otro rey sea nuestro rey. Y esa es la explicación que da la Biblia del mundo en el que vivimos. Y estoy de acuerdo con esa explicación. Y si eres cristiano, deberías estar de acuerdo con ella. Si sigues a Jesús, esa es su perspectiva de toda la situación. Y la buena noticia del reino de Dios es esta: Dios va a tomar de nuevo en su propio gobierno el mundo en el que vivimos. Y ha enviado a su propio Hijo, que es el único súbdito que tenía, el único que obedeció a su Padre, de principio a fin, y quien trató con Satanás desde el comienzo de su ministerio. Él solo libera a la gente de enfermedades porque la enfermedad es parte del reino de Satanás. Y ha venido a demostrar la superioridad del reino de Dios. Y por eso echa fuera demonios. Son ángeles caídos que poseen a las personas y hacen cosas terribles por medio de ellas. Pero nos libra de todas estas cosas porque pertenecen al reino de Satanás. Pero somos súbditos voluntarios. Ninguno de nosotros fue obligado a ser súbdito del Rey de los cielos. Fue completamente nuestro libre albedrío. Bueno, ahora este es el trasfondo de las buenas noticias del reino de Dios. Un día, el reino de Dios se establecerá en todo el mundo. Mientras tanto, Jesús y aquellos que confían en Él están anticipando el reino, están disfrutando de sus beneficios y se están preparando para el día en que todo se convertirá en el reino de Dios. Y Dios gobernará súbditos voluntarios. Así, mientras tanto, es mi trabajo y el de ustedes, si son cristianos, preparar a las personas para el reino que viene y orar diariamente para que su reino venga a la tierra, así como en el cielo. Así que eso les da la imagen completa de la Biblia. La buena noticia del reino de Dios es que puedes entrar ahora y puedes beneficiarte de él ahora. Y cuando lo haces, simplemente te estás preparando para el futuro, cuando aquellos que estén preparados para ello disfrutarán del reino en todo el mundo y aquellos que no lo estén ni siquiera podrán entrar. Y es esa dimensión futura la que hace que el reino de Dios sea una buena noticia. Ahora tenemos la oportunidad de vivir bajo el gobierno de Dios y un día todo el mundo estará bajo esa regla. O para decirlo en lenguaje bíblico, Jesús debe reinar hasta que todos sus enemigos estén puestos bajo sus pies. Y el último enemigo que destruirá es la muerte misma, que en este momento controla a cada uno de nosotros.
Yo no sé quién será el próximo en esta sala, pero uno de nosotros lo será. Y la muerte tiene la última palabra sobre todos. Por más buenos que sean, por más grandiosos que sean, la muerte pone su mano helada sobre reyes, cetro y corona. Deben caer y quedar en el polvo. Todos iguales, con la guadaña y la espada. Los poetas han visto esto hace mucho tiempo. Entonces todos estamos bajo un reino de muerte, que será el último enemigo en ser destruido, y eso es una buena noticia. La muerte va a ser destruida. La enfermedad, el poder demoníaco, todo eso se va a ir. Y toda tristeza se irá con ello. Todo luto, todo dolor, toda pobreza, todo se va a ir. Y esa es la buena nueva del reino de Dios. No voy a decir más en esta etapa, pero si quieren saber más, necesitan un librito mío llamado Reinos en Conflicto, y eso les contará toda la historia. Ahora vayamos a la lectura y el pasaje de hoy, del capítulo 5 de Lucas. Bueno, debo admitir que he hecho algo bastante descarado aquí en el esquema de papel, y pueden notar que he reorganizado el capítulo un poco, con el fin de explicarlo esta tarde. Hay 4 secciones en el capítulo 5, y he puesto juntas las 2 que tienen que ver con la sanidad y las 2 que tienen que ver con los primeros seguidores de Cristo. Así que voy a leer el capítulo en un orden divertido. Leeré los 2 de sanidad del medio primero, y luego vamos a retroceder y leeremos el llamado de Simón y el llamado de Leví. Así que déjenme leer el capítulo en ese orden. Cuando Jesús estaba en uno de los pueblos, vino un hombre que estaba cubierto de lepra. Y al ver a Jesús, se cayó rostro en tierra y le rogó: Señor, si estás dispuesto, me puedes hacer limpio. Y Jesús alargó su mano y tocó al hombre. Estoy dispuesto, le dijo. Sé limpio. E inmediatamente la lepra lo dejó. Entonces Jesús le ordenó: no se lo digas a nadie, vete y muéstrate al sacerdote y ofrece los sacrificios que mandó Moisés para tu limpieza como testimonio a ellos. Pero la noticia de él se difundió tanto que multitudes de personas venían a escucharlo y para ser sanados de sus enfermedades. Pero Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios y oraba. Un día, mientras enseñaba a los fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, estaban sentados allí y el poder del Señor estaba presente para sanar a los enfermos. Vinieron unos hombres cargando a un paralítico en una camilla y querían llevarlo a la casa para ponerlo delante de Jesús. Cuando no encontraban cómo hacerlo, por la multitud, subieron al techo y lo bajaron en su camilla a través de las tejas, en medio de la multitud, justo enfrente de Jesús. Cuando Jesús vio su fe, le dijo: amigo, tus pecados te son perdonados. Y los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar para sí mismos: ¿quién es este hombre que habla blasfemias?
¿Quién puede perdonar los pecados más que Dios? Jesús sabía lo que estaban pensando y preguntó, ¿por qué están pensando estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados son perdonados o decir, levántate y anda? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él inmediatamente se paró frente a ellos y tomó lo que había estado, el lugar en el que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos estaban asombrados y dieron alabanza a Dios. Se llenaron de asombro. Y dijeron, hemos visto cosas notables hoy. Vamos ahora al principio del capítulo para hablar sobre el llamado de los primeros discípulos. Un día, mientras Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret, es el mismo lago que Galilea, con la gente arremolinándose a su alrededor y escuchando la palabra de Dios, vio a la orilla del agua 2 barcas dejadas allí por los pescadores que estaban lavando sus redes. Subió a una de las barcas, la de Simón, y le pidió sacarla un poco. Y luego se sentó y enseñó a la gente desde la barca. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora sal a las aguas profundas y echa las redes para pescar. Simón dijo, Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero solamente porque tú lo dices, soltaré las redes para pescar. Cuando lo habían hecho, pescaron una cantidad tan grande de peces que sus redes empezaron a romperse. Por lo que hicieron una señal a sus compañeros en el otro bote para que vengan a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas, tanto que comenzaron a hundirse. Cuando Simón Pedro vio esto, se arrodilló ante Jesús y dijo, aléjate de mí, Señor. Soy un hombre pecador. Porque él y todos sus compañeros estaban asombrados con la pesca que habían tomado, y también lo estaban Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, los socios de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón, no temas, de ahora en adelante vas a pescar hombres. Entonces sacaron sus botes de a la orilla y lo dejaron todo y le siguieron. Y ahora el versículo 27. Después de eso, Jesús salió y vio un recaudador de impuestos llamado Leví sentado en su puesto de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Y Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Luego Leví hizo un gran banquete para Jesús en su casa, y una gran multitud de recaudadores de impuestos y otros estaban comiendo con ellos. Pero los fariseos y los maestros de la ley que pertenecen a su secta se quejaron a sus discípulos. ¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Bueno, solo leer eso es suficiente, pero vamos a repasarlo rápidamente. He llamado a este capítulo Las peores enfermedades y los primeros discípulos.
Y Lucas nos da condiciones crónicas para situaciones desesperadas. Dos hombres que están tan enfermos que ningún ser humano puede curarlos. El primero era el leproso, y ser leproso en esos días era ser inmundo, literalmente. Tenían que caminar por la calle gritando, inmundo, inmundo, para que la gente saliera del camino. Eran muy infecciosos, estaban aislados de sus familias y amigos, y si tenían amigos eran otros leprosos. Es una condición horrible y muy grave, y hasta hace relativamente poco muy difícil de curar. Bueno, ahora gracias a Dios hay medicamentos y cirujanos que pueden hacer algo al respecto, pero no en ese momento. Podría haber sido una variedad de enfermedad de la piel, porque la palabra lepra en esos días abarcaba muchas cosas, pero tenía un efecto mortal. Estar aislado de tu familia, de tus amigos, de la sociedad, y tener que gritar impuro, impuro por donde quiera que anduvieras. Y este hombre vino a Jesús y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Eso es algo increíble de decir. Si quieres, puedes limpiarme. Él ya tiene fe. Y le dijo, si es tu voluntad, lo que es importante, porque si tú quieres, puedo estar limpio y volver con mi familia. Y Jesús le dijo, estoy dispuesto. Por supuesto que lo estaba. Y cuando Jesús veía a un leproso, tenía compasión. Y lo tocó. Eso lo haría impuro a él mismo y significaría que él tendría que ir por la calle gritando, impuro, impuro, he tocado a un leproso. Me asombra que Jesús no dudó en tocarlo. Y con ese toque se curó. Y ahora Jesús le mandó a callar. Bueno, imaginen qué difícil sería eso si fueras un leproso y ahora estuvieras limpio y te dijeran que te callaras, que no digas una palabra, porque querrías volar de regreso con todos tus amigos y decir, estoy limpio ahora, pueden acercarse a mí. En realidad él no se lo dijo a nadie. Obedeció al Señor en ello. Pero se corrió la voz porque las personas que lo habían conocido como un leproso ahora lo vieron de nuevo en la sociedad y hablaron y las multitudes venían de todas partes. La lepra era una condición crónica que ningún médico podía curar y ahora Jesús lo había limpiado. Pero la otra orden que le dio a este hombre fue, ve y muéstrate al sacerdote. Hay provisión en el Antiguo Testamento mosaico para alguien que posiblemente podía ser curado, para ir al sacerdote, ofrecer un sacrificio y dar gracias a Dios por ello. Y el leproso también lo obedeció en esto. Ahora, cada vez que tuvimos a alguien curado, siempre le decimos que vayan y se presenten al doctor. Les estaba contando la semana pasada sobre Banti, esa ama de casa en nuestra iglesia que estuvo 9 años en cama lisiada, con anemia y otras cosas. Y cuando se curó, vino el doctor a su casa un martes por la tarde, como siempre hacía, y la encontró sentada en su silla. Podría haber hecho eso si los vecinos la hubieran subido a la silla. Así que al principio él no se dio cuenta. Y cuando ella le dijo, ¿le gustaría una taza de té? Y se levantó para ir a la cocina, puso la tetera y él no podía creerlo. Dijo, ¿qué te pasó?
Y ella simplemente dijo, el Señor me ha sanado. Así que el médico lo escribió en sus notas. Puso una línea a través de su archivo y escribió, el Señor la sanó. Y cuando se lo dijo al especialista que había tratado de ayudarla durante todo el proceso, este hombre tuvo un ataque de nervios y no podía hacerle frente. Estaba seguro de que su diagnóstico había sido correcto y que ella era incurable. Y no podía creerlo. Y tuvo un ataque de nervios enorme. La BBC me llamó y me dijo, hemos escuchado ciertas cosas sobre una dama en su iglesia. ¿Podemos ir y entrevistarla? Y estábamos muy sensibles al respecto, no queríamos que Banti se convirtiera en una exhibición, pero lo acordamos siempre que yo me sentara en la entrevista y el reportero de la BBC vino con su grabadora y la entrevistó. Y al final el reportero de la BBC se sentó y dijo, bien, y bien. Y yo le dije, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? Bueno, escuché que estas cosas pasaban, me dijo, pero es la primera vez que me encuentro con alguien que le ha sucedido. Bueno, él llevó la grabación a la BBC y luego no escuchamos nada más. Así que después de unos meses llamé a la BBC y dije, les dimos permiso para grabar esta historia. ¿Qué hicieron con ella? Y ellos dijeron, no la vamos a usar. Y yo dije, ¿por qué? Y dijeron, porque no lo creen. Y el departamento religioso de la BBC no podía creer lo que le había pasado a nuestra querida Banti. El siguiente domingo, ella corrió a la iglesia y no había caminado durante años. Y corrió todo el camino a la iglesia, negándose a ser levantada por el auto. Porque dijo, quiero correr. Tuvo que aprender a usar monedas nuevas, todo tipo de cosas. Y luego, 6 meses más tarde, cuando llegó a la iglesia, me dijo, el Señor ha completado la cura. Y yo le dije, ¿a qué te refieres? Y ella me dijo, me cambió la sangre y me aceptaron como donante de sangre. Piensen en eso. La anemia era uno de sus principales problemas y ahora el Señor había cambiado su grupo sanguíneo y fue aceptada como donante de sangre. Si alguien hubiera conocido sus antecedentes, nunca habrían aceptado su sangre. Pero ahí estaba y todavía está viva y todavía bien, a pesar de que fue en 1975 cuando esto sucedió. Es bueno ser honesto acerca de estas cosas. Es correcto decirlo si eres curado, ir y decirle al médico. Conocí a un médico en Malasia que había tenido docenas de personas curadas que fueron a él para que los revisara. Y ese médico es un cristiano encantador, porque ha examinado a mucha gente. Así que Jesús tenía razón al decirle, vayan a mostrarse al sacerdote, pasa por eso para convencerlos de que te curaste. La otra situación imposible era un hombre que había estado paralizado durante tanto tiempo que literalmente vivía en una esterilla en el piso. Y solo podía ir a lugares cuando podía persuadir a 4 de sus amigos para levantar una esquina de la camilla y llevarlo a alguna parte. Pero él estaba siempre acostado y durante años así. Y la gente hubiera dicho que les gustaría ver qué podía hacer Jesús por él. Pero los 4 amigos estaban decididos a llevarlo a Jesús. Y cuando lo llevaron a donde estaba Jesús, en una casa, no podían acercarse a la casa. Había multitudes esperando para tocar a Jesús y acercarse a él. ¿Y saben lo que hicieron?
Subieron e hicieron un agujero en el techo. Yo solía pensar en techos de tejas realmente sólidos y pensaba, ¿cómo lograron pasar por ahí? Pero cuando vas a una casa en el Medio Oriente, generalmente es un techo plano. Hay escalones a los lados del techo plano y el techo está hecho de palillos o ramitas o incluso césped que se rompe muy fácilmente. Y los 4 amigos llevaron al hombre en su estera por los escalones hasta el techo plano y luego literalmente excavaron a través del techo. A menudo me preguntaba qué pensaría el pobre hombre que era dueño de la casa, cuánto le habrá costado arreglarlo. Ese es mi tonto cerebro haciendo preguntas tontas. Pero el resultado fue que pusieron al paralítico al frente de la cola y justo delante de Jesús. Y cuando Jesús vio su fe, no se nos habla del hombre de la camilla, se nos habla de la gente que lo llevó ahí, de los amigos. Y atravesaron el techo. Cuando Jesús vio su fe, se volvió hacia el hombre de la esterilla y le dijo, todos tus pecados están perdonados. Bueno, esto plantea una gran pregunta. ¿Significa que toda enfermedad se debe al pecado? No. Hay algunas personas que han pecado y no están enfermas. Pero no por mucho camino, por mucho tiempo. La enfermedad es parte del reino de Satanás. Y las personas más santas pueden estar muy enfermas. En nuestro mundo, convertirse en cristiano no significa que eres inmune a todos los problemas del mundo. ¿Por qué Jesús les dijo, tus pecados te son perdonados? Claramente en su caso, había pecados en su pasado que lo habían llevado a esta condición. Jesús solo se lo dijo una vez a este hombre, y había fariseos allí que inmediatamente objetaron. Esto es una blasfemia. Ahora, ¿por qué es una blasfemia? Porque si un hombre dice que tus pecados están perdonados, dice ser Dios. Yo solo puedo perdonar los pecados que se me hacen a mí. Y si pecaste contra mí y me ofendiste, espero poder perdonarte. Pero decir, te perdono todos tus pecados, ninguno de los cuales fueron contra una persona, eso es decir ser Dios. Porque cada pecado es en última instancia contra Dios. Y Él los conoce todos, y solo Él puede lidiar con todos ellos. Puedes perdonar lo que se te han hecho a ti. Eso es lo más lejos que puede llegar tu perdón. ¿Cómo puedes perdonar algo que alguien ha hecho contra otra persona o contra Dios? Solo Dios tiene ese derecho. Por lo que los fariseos presentes objetaron violentamente que esto era una blasfemia. Y por supuesto la blasfemia merecía la muerte bajo la ley mosaica, como lo hace bajo la ley musulmana hoy en día. Pero, como lo descubrió Salman Rushdie, y eso dio una oportunidad a Jesús de hablar del perdón. Y él dijo, sí, ¿qué creen que es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados? ¿O levántate y anda? Él dijo, para probarles que tengo derecho a perdonar y por lo tanto está diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, y deberían haberse dado cuenta de esto. Pero él dijo, les probaré que puedo decirles ambas cosas a este pobre hombre. Levántate. Y él se levantó, recogió su manta, la enrolló y se fue. No es de extrañar que las multitudes se sorprendieran al ver un paralítico caminando a casa con su camilla. Es asombroso.
Aquí tenemos dos curaciones de condiciones crónicas, más allá de la ayuda humana. Hasta ahora, Lucas solo había mencionado enfermedades o livianas, o como la suegra de Pedro que tenía fiebre. Eso es todo el detalle que hemos tenido hasta ahora. Pero ahora dice que nada está fuera del control de Jesús. Y estos son dos de los peores casos que tenemos. Y ven acá lo que Jesús pudo hacer. Ahora pasemos de estos dos casos de sanidad a los primeros seguidores. Simón Pedro, un pescador, en Capernaum, en las costas de Galilea. Bueno, hace algunos años Galilea se estaba secando, no estaba recibiendo suficiente agua, y las costas de Galilea se encogieron. Nunca voy a olvidar eso. Se veía horrible. Es un lago hermoso y de repente había cientos y cientos de lodo, de metros de lodo. Pero lo que salió a la luz hace apenas unos años, cuando el mar de Galilea se secó, fue un bote de remos que emergió del lodo. Y lo excavaron y luego probaron la madera para saber cuántos años tenía. Y para su asombro, descubrieron que tenía 2000 años. Y bien podría haber sido la barca de Simón, o la barca de Zebedeo, que cuidaban sus hijos. Y han construido un museo enorme, un edificio moderno en las costas de Galilea, que se llama el Museo de la Barca. Y puedes ir a ver esta barca, es como desde aquí a la cámara, de que está allá de largo. Un bote de remos. Un bote de remos de madera. Y claramente pertenecía a un pescador hace 2000 años. Muy emocionante. Y las multitudes van hoy a ver el bote. Pero Jesús vino a Simón y le dijo, ¿puedo usar tu bote? Primero quiero que empujes hacia las aguas poco profundas. Y Pedro lo hizo. O Simón, como se llamaba en ese momento. Y Jesús se sentó en la barca y enseñó a la gente en la orilla. Era un muy buen truco para evitar una tarde de sanación, porque no podían acercarse. Y más que eso, acústicamente hablar sobre el agua es muy bueno. No tenían micrófonos en esos momentos, ni altavoces. Y hablando sobre el agua, tu voz rebota sobre la superficie. Así que Jesús dijo, Simón, necesito tu barco para protegerme de las personas que quieren tocarme. Y para predicarles de manera en que se me oiga. Ese fue el primer uso del bote de Simón. El segundo uso fue, puedo usar tus redes también. Pon el bote en lo profundo y lanza tus redes. Y pesca algunos peces. Ahora les dije la semana pasada que estuve en Galilea con pescadores tirando sus redes afuera. Es una gran experiencia y estos jóvenes fuertes son realmente el tipo que Jesús quería como discípulos. Así que salieron y Pedro dijo, Maestro, este era el límite de su fe en ese momento. Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no pescamos nada. Pero si tú lo dices, tiraremos las redes por segunda vez. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Y levantaron una gran pesca de peces. Enorme. Porque era tan grande que el peso de ello comenzó a hundir el barco. Y Simón tuvo que llamar al otro barco que no estaba lejos
que era propiedad de los hijos de Zebedeo, con quienes tenían una sociedad de pesca, y Santiago y Juan salieron y se unieron a ellos y tomaron algunos de los peces en su bote. Y llegaron a la orilla con la pesca. Eso volvería a ocurrir después de la resurrección. Y pescaron entonces 153 peces. Esa es una pesca enorme en las costas de Galilea. Si pescas una docena a la vez, te va bien. Pero 153... Te sorprenderías cuántas explicaciones hay sobre el número 153. La más común es que eso es la Trinidad al cuadrado, 9, más los 12 discípulos al cuadrado. Son 144. 144 más 9, 153. Te sorprenderías de las explicaciones que hay. Y mi explicación es bastante simple. Es una gran cantidad de peces. Y ese es el significado de 153. En mi simple mente. Alguien los contó. Y luego Jesús dijo: Simón, quiero que pesques hombres. Te he mostrado este milagro para animarte a creer que puedes. Pero hubo algo que Pedro dijo, o Simón, como lo llamábamos primero, antes de eso. Simón, cuando vio la pesca, se llenó de miedo. Como la mayoría de las personas, cuando lo sobrenatural viene muy cerca. Por cierto, podría mantenerlos aquí durante mucho tiempo contándoles sobre el ataque sobrenatural en mi enseñanza. Hemos enfrentado durante años esto, y desde la última vez que los vi, el traductor de alemán de mi enseñanza, una querida señora, no puede lograr que sus reproducciones no salgan con chirridos que salen de la máquina. Y vino un experto tras otro que no podían encontrar la fuente de ese chirrido. Y se lo mencionó a un hombre en Australia, que es el distribuidor de mis enseñanzas allá en Australia, y tiene un maravilloso ministerio sobrenatural. Y él le dijo: esto es espiritual. Este chirrido que está retrasando tu trabajo. Y le dijo: ¿tienes algún cuadro en la pared? Y ella dijo: tengo 3. Y él dijo: uno de esos está siendo usado por Satanás para traer el chirrido. Entonces le preguntó: cuéntame sobre las fotos. Y ella lo hizo. Y cuando ella describió la tercera, él dijo: esa es, quítala y los chirridos se detendrán. Y esta semana es que los chirridos se han detenido. Ahora, si hay algo que la gente le da miedo, es lo sobrenatural. No debería ser así, pero pasó y es así. Y les cuento, casi en todas las grabaciones que he hablado sobre el diablo, esas grabaciones las hemos dejado en perfectas condiciones, y para cuando le llegan a la gente todo lo que he dicho sobre el diablo está borrado, o hay una voz extranjera gritando más fuerte que mi voz y ahogando el mensaje, y nos ha pasado esto durante años. Pero menciono esto porque estamos lidiando con cosas sobrenaturales, y tarde o temprano hay un ataque sobrenatural para tratar de detenernos. Así que Simón Pedro dijo: Señor, soy un hombre pecador.
No debes tener nada más que ver conmigo, puedes tener mi bote y mis redes, pero por favor aléjate de mí. Es una reacción extraordinaria. Pero cuando estás contra lo sobrenatural, esa es la reacción natural. Pero el Señor le dijo, te quiero a ti, Simón, y que pesques hombres de ahora en adelante. Y dice que Simón, Santiago y Juan, sus compañeros en el otro bote, dejaron la pesca de inmediato y siguieron a Jesús. ¿Qué ascendencia tenía Jesús en la gente? Les decía que lo siguieran y ellos lo seguían. Hubo uno más y era Leví, o Leví, como deberíamos llamarlo. Ahora, ¿cuál era su trabajo? Era recaudador de impuestos. Quiero que sepan qué hacía un recaudador de impuestos. Todo el país estaba ocupado por los romanos y necesitaban dinero para mantener a sus ejércitos y pagar la ocupación. Por lo que le ofrecieron a los judíos, les vamos a dar el trabajo de recaudador de impuestos para nosotros y siempre que nos proporcionen lo que necesitamos, pueden cobrar tanto por encima de eso como gusten y los vamos a respaldar. Así que eran más que recaudadores de impuestos en cuanto a nuestros recaudadores de impuestos. Eran traidores al pueblo y cobraban todo lo que podían y ponían el saldo por encima de lo que querían los romanos en sus propios bolsillos. Cuando estuve en Varsovia, en el gueto, donde vivieron los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, descubrí que los alemanes hicieron exactamente lo mismo y les ofrecieron a los judíos de Varsovia: recauden impuestos para nosotros y pueden cobrar a la gente tanto como quieran sacarle. Y el resto de ustedes. No les pagaremos, pero pueden hacer una fortuna con su propia gente. Ahora pueden imaginar que esa no es la manera de ser popular y los recaudadores de impuestos en Varsovia eran profundamente odiados por los judíos porque eran judíos ellos mismos recaudando dinero para los alemanes y llenando sus propios bolsillos. Un recaudador de impuestos era un hombre odiado. Pienso en Zaqueo, que era un recaudador de impuestos, y se las arregló para ganar 4 veces. Estaba cobrando el impuesto y la cuarta parte iba para los romanos. Es un trabajo horrible y engendraba odio. Ellos eran traidores. Estaban traicionando a su propio pueblo. Y Jesús pasó por Capernaum y vio a este recaudador de impuestos en su puesto y le dijo: te quiero, sígueme. Y dice que Leví inmediatamente salió de su puesto y dejó todo y dijo: está bien, te seguiré. Y lo primero que hizo, y lo último en nuestro estudio, fue que abrió su casa para un banquete e invitó a todos sus amigos, sus colegas, recaudadores de impuestos, y los invitó a todos a una celebración. Él dijo: solo quiero que sepan lo que acabo de vivir, lo que me pasó. En otras palabras, tan pronto como siguió a Jesús, quería que todos los demás lo siguieran. Y eso todavía sucede. Desafortunadamente, los fariseos nuevamente criticaron a Jesús. Estás comiendo y bebiendo con pecadores. Ahora, un pecador no era un caníbal o un criminal. Un pecador era alguien que
había renunciado a guardar todas las leyes de Moisés. Eso era un pecador en esos días. Así que estás comiendo con gente y bebiendo con gente que es así. Así que una vez más, Jesús estaba trayéndose problemas de una situación para sí mismo. Cuando tocó al leproso se estaba contaminando. Cuando llamó a Leví, desde su mesa de impuestos se estaba convirtiendo en un traidor y siendo objeto de críticas. La próxima semana hablaremos sobre lo que eran los fariseos y por qué eran enemigos de Jesús, considerando que eran las personas más religiosas de Israel. Así que ahora Jesús tenía a 2 personas siguiéndole y voy a leer 3 versículos. Uno de esos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando vino la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes designó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón, que se llamaba Celote, y un celote era un luchador por la libertad, un terrorista, y Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien se convirtió en traidor. 12 hombres. Su padre le había dicho aquella noche, cuando estaba solo orando, es hora de que llames a otros para que hagan el trabajo contigo, y luego los capacites y puedas enviarlos. Haz los discípulos primero y luego envíalos como apóstoles. Y entonces Jesús comenzó a reunir un grupo de hombres. Quizás 5 de ellos, posiblemente, eran sus propios parientes. Al menos 3 lo eran efectivamente. Pero entre los demás había un luchador por la libertad, un recaudador de impuestos y uno vino del sur. Todos ellos eran galileos del norte, donde habían estado durante mucho tiempo. Pero uno era de Cariot, en el sur. Judas Iscariote. Iscariot. Y él se convertiría en un traidor. Es increíble cómo Jesús eligió una mezcla tan grande de personas. Y sin embargo, eso iba a funcionar.